1.800 pesos la docena o algo así, es lo que yo tengo en la cabeza. Estoy cansada que no nos escuchen, que nos pasen por alto. Esta transformación social sostenible es urgente. 4.000 millones de dólares, que equivalen a 14 billones de pesos, millones de millones, para comprarse 24 aviones de guerra que Colombia no necesita. No es una reforma indolente ni con los más vulnerables ni con la clase media. Quienes propongan y quienes voten esta reforma tributaria tienen que vivir un año con 1.750.000 pesos. A ver si viven con ese 1.750.000. 27 millones de pesos diarios, al día más o menos. Es mejorarle la imagen, es sobarle la imagen. El poblacional retorna. Citronic en las tornas. What? Así suena, bro. Rap crudo. Ya. Traje rap para que tomen. La reforma tributaria, que lleva por nombre Ley de la Solidaridad Sostenible, que sería temporal por 6 meses, fue radicada por el exministro de Hacienda Alberto Carrasquilla el 15 de abril del 2021, con el cual se financiaría el gasto público del país. El proyecto tenía como objetivos principales ampliar la base de recaudación tributaria, evitar que la deuda colombiana generara más puntos de pérdidas en las calificaciones de riesgo internacional, institucionalizar la renta básica y por último generar un fondo de protección ambiental. La reforma fiscal inicialmente buscaba recolectar 23,4 billones de pesos, equivalente al 2% del Producto Interno Bruto colombiano. Por esta nueva ley se dividieron las opiniones de la sociedad colombiana, donde se tomaron las redes sociales para manifestar su posición frente a esta. Como oposición nos vamos a oponer a esta reforma tributaria que es inoportuna totalmente para un país que está padeciendo de tanto desempleo, incluso hambre, y creemos que el gobierno debió haber gravado más los ingresos y las utilidades de los grandes empresarios, de las grandes empresas. Es importante la historia de Colombia. Esta es la reforma social para mantener el empleo, para hacer del ingreso solidario la solución social al hambre más importante que ha tenido toda la historia de nuestra república. Y yo sí le quiero decir a mis compañeros, como vocero del Centro Democrático, nos sentimos orgullosos de este gobierno. La reforma tributaria es un tema que indudablemente concierne a todo el pueblo colombiano y que en algún momento iba a afectar la forma en cómo los ciudadanos compran sus alimentos, cómo se transportan y los activos que adquieren. Venimos porque no queremos que nos sigan robando, porque este país en menos de 3 años se quebró, porque nuestro ministro de Defensa salió a decir que había nada más cartera para 7 semanas. Como aumento del gasto fiscal para responder a la emergencia, no subieron los ingresos que llegan a las arcas fiscales y el país incrementó su nivel de deuda desde un 52% del PIB hasta un 65% del PIB. Y el déficit fiscal escaló de un 2,5% a un 7,8% del PIB. Para Colombia, ese nivel de déficit y ese nivel de deuda son altísimos. El gobierno colombiano defendía la idea de una reforma tributaria a causa del enorme gasto que ha tenido que afrontar el país para sostener los proyectos sociales que se introdujeron en la pandemia COVID-19. Los puntos que más controversia generaron fueron los siguientes. Los ciudadanos de estrato 4, 5 y 6 podrían pagar 19% del IVA en los servicios públicos, agua, luz y gas. Adicional a lo anterior, las personas de estrato 3 en adelante también tendrán que pagar un 19% más en la factura de internet. Se podrían pagar peajes dentro de la ciudad, lo que hubiese ocasionado que los costos de movilidad aumentaran. Asimismo, la gasolina iba a incrementar un 19%, afectando el transporte público y el transporte de alimentos. Las motocicletas tendrían que pagar peaje dentro de la ciudad. La reforma proponía exención de aportes de salud, pensión y cajas de compensación a los trabajadores de 28 años o menos. Si morías, los servicios funerarios pagarían el 19% de IVA. Esto permite que ese IVA no sea llevado hasta el consumidor final, no sea cobrado al consumidor final, entonces se abarata la producción. A contramano, la producción extranjera pues terminaría mucho más económica que la nacional porque la extranjera viene sin IVA y eso encarecería la canasta básica. Golpean más precisamente a la clase media que a los más fuertes, porque la tasa efectiva de tributación en Colombia de las personas naturales es relativamente
baja tanto para pobres como para ricos, y la desigualdad tributaria de empresas es muy alta. Milla Romero, senadora del Centro Democrático, fue una de las primeras en proponer la reducción del gasto de funcionamiento del Congreso, que alcanza los 550.000 millones de pesos. También que las familias con ingresos medios y o que dependen de un solo salario no podrían ser gravadas con más impuestos. Los productos de la canasta familiar no fueran gravados con IVA. Además, planteó una austeridad estatal e inversión estatal eficiente, donde el Congreso diera ejemplo. Los ciudadanos preocupados por esta reforma empezaron a alzar su voz manifestando la indignación por el gasto y derroche de dinero que se ha presupuestado en cosas innecesarias, teniendo en cuenta el momento crítico por el que pasa Colombia en plena pandemia. Algunas de las críticas son la compra de 24 aviones de combate por $4.500 millones para reemplazar los 23 aviones que se usan hace 30 años, compra que más adelante se consideró no prioritaria para el país. También está el presupuesto para la imagen del presidente, 5.000 millones de pesos invertidos en contratos con Durance, el Centro Nacional de Consultoría e Inbamer, solo para posicionar en redes sociales la imagen del presidente Iván Duque. Pero no termina aquí, pues el 27 de mayo del 2020, el viceministro de Hacienda informó que en el programa Prevención y Acción, Colombia invierte cerca de 117 billones de pesos, cifra que supera el 11% del PIB, y de ser así, ubicaría a Colombia como uno de los países con mayor inversión gubernamental para atender la emergencia. Acerca del Fondo de Mitigación de Emergencias, FOME, que es el fondo estatal que se creó el 23 de marzo del 2020 para proporcionar liquidez a la nación, se ha recibido cerca de 25.5 billones de pesos, recaudados a partir del Fondo de Ahorro y Estabilización, Fondo de Pensiones Territoriales y Presupuesto General de la Nación. El pasado 19 de abril, en una entrevista de la periodista de Semana Vicky Dávila a Alberto Carrasquilla, exministro de Hacienda, este manifestó que no sabía cuánto valían los productos de la canasta básica familiar. Pero digamos que 1.800 pesos la docena o algo así es lo que yo tengo en la cabeza. Este acto fue denominado por la comunidad colombiana como el Florero de Llorente 2.0, causando indignación en las familias colombianas. Debido al revuelo que causó esto, el Comité Nacional del Paro convocó a todas las ciudades y municipios a participar del paro en contra de la reforma tributaria, el cual iniciaría indefinidamente el 28 de abril, donde el líder de cada ciudad, a través de redes sociales, daba las instrucciones de horario, punto de encuentro y recorrido para la manifestación en contra de este. Asimismo, representantes del Comité Nacional del Paro han presentado una lista de peticiones que incluyen el retiro de un proyecto de forma de la salud, renta básica de por lo menos un salario mínimo mensual, subsidios a las pequeñas empresas, matrícula educativa gratuita, fin de las privatizaciones y defensa de la producción nacional, entre otras. Estoy cansada de los gobiernos de mucho antes de Uribe para acá. El sistema día a día nos viene arrebatando todos los derechos adquiridos. Marta Pulgarín, soy la vicepresidenta del Sindicato del Hospital General de Medellín. Estamos aquí en protesta por la nueva reforma a la salud, el 010, y por la reforma tributaria. No más queremos de este gobierno, no al paquetazo de Uribe. Esta reforma, duramente criticada por opositores y partidarios del gobierno, no logró ni el apoyo político ni el apoyo popular que pretendía conseguir y terminó detonando un gigantesco estallido social. El día miércoles 28 de abril, organizaciones sociales de trabajadores, indígenas y estudiantes salieron a las calles de Colombia a pesar de la crisis por el coronavirus para protestar contra el proyecto de ley llamado Solidaridad Sostenible. La jornada empezó de forma pacífica con música, bailes y arengas. Contra las políticas regresivas para los trabajadores y para el pueblo colombiano de parte del gobierno de Duque, y también por la cantidad de dinero que está saliendo del presupuesto nacional para los bancos. Gracias. Incluso personas ajenas a la marcha dieron su opinión. La marcha está súper. Lo que pasa no voy con ellos acompañándolo, pero de corazón estoy con ellos. Eso sí, imagínate, tú no trabajador,
El ministro con 1.800 dice que los huevos, imagínate tú esto. ¿En qué cabeza cabe eso? Es que yo creo que ni un indigente dice esas brutalidades. A través de las redes sociales, miles de personas comenzaron a compartir imágenes de lo que estaba sucediendo en el país, acompañada de hashtags y frases donde expresaban las injusticias por parte de un gobierno corrupto y la represión por parte de la fuerza pública. El paro creció en diferentes partes del país, donde una gran cantidad de manifestantes se unieron en una protesta de lucha y de matices. Además, artistas colombianos, influencers y cantantes de otros países mostraron su apoyo y compañía donde las horribles noches no cesaban. Bueno, este es un mensaje para Colombia. Yo sé que yo soy puertorriqueño, pero si fuera colombiano estaría en contra de la reforma tributaria. Si un pueblo sale a manifestarse en medio de una pandemia, es porque su gobierno es más peligroso que un duro. Debido a todas estas series de plantones y paros y la presión ejercida de los manifestantes hacia el gobierno, el presidente Iván Duque anunció el pasado 2 de mayo el retiro de la reforma para crear un nuevo texto para así evitar la incertidumbre financiera. Asimismo, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, se vio en la obligación de renunciar a su cargo, tomando el cargo el economista José Manuel Restrepo, quien tendrá la tarea de mantener a flote la economía del país, la cual fue golpeada por la pandemia, y mejorar la crisis por el hundimiento de dicha reforma. Desde el pasado 28 de abril, en todas las ciudades de Colombia se ha vivido una ola de protestas que ha dejado como resultado aproximadamente en el marco del paro nacional 47 personas asesinadas, 548 personas desaparecidas, 111 casos de disparos por arma de fuego, 28 casos de víctimas por afectaciones en los ojos y 12 casos de violencia sexual, donde el defensor del pueblo no se ha anunciado y por consiguiente apoya la militarización en el paro nacional. El economista Andrés explica por qué es necesario una reforma para el país. Porque en parte la financiación de esto se ha hecho con deuda. Entonces, a partir del último crédito que hizo el Estado colombiano con el Fondo Monetario Internacional, el Fondo Monetario Internacional le exigió que eso había que curarlo, que ese hueco había que curarlo, porque esa es una señal en la política económica de que la estabilidad del país, aunque es buena, puede debilitarse en cualquier momento. Entonces el Fondo Monetario Internacional exigió eso como condición para prestarle los recursos. Y la orientación que encontraron para hacerlo fue ponerle el IVA a la comida. Eso lamentablemente es una decisión política del gobierno en consecuencia de lo que le dicen los organismos internacionales. Por supuesto que se tienen muchas expectativas para este nuevo proyecto de ley de reforma tributaria que apenas se está cocinando en el gobierno para ser presentada al Congreso. Recordemos que los congresistas solo pueden aprobar o modificar la ley, pero este será un proceso largo. El Congreso funciona cada año en algo que se llama una legislatura, que es el periodo durante el que sesiona. Comienza el 20 de julio y termina el 20 de junio. Es decir, la legislatura en la que estamos comenzó el 20 de julio del año pasado y termina el 20 de junio de este año, o sea, más o menos en un mes. Para que un proyecto de ley se vuelva ley, necesita 4 debates. Por lo tanto, para que el gobierno presentara una reforma tributaria, tendría que correr esos 4 debates. Y la distancia entre cada debate debe ser de por lo menos 8 días. Entonces, por ese lado, si lo presentara como una ley ordinaria, sería por lo menos un mes en trámite, asumiendo que sea pues a toda velocidad. El gobierno tiene una facultad de pasar un mensaje de urgencia al Congreso y eso le permite que el debate en comisiones sea conjunto de Cámara y Senado. Por lo tanto, pues ya no serían 4 debates, sino solamente 3 y podrían hacerse incluso en simultáneo los debates en plenaria. O sea que el proceso sería mucho más corto. Sin embargo, cuando un proyecto se presenta en una legislatura, tiene que tener primer debate en esa legislatura o de lo contrario se hunde, se archiva. Por lo tanto, para que hubiera una reforma tributaria en esta legislatura que termine el 20 de junio, el gobierno tendría que presentarlo con mensaje de urgencia y lograr que se apruebe en comisiones conjuntas de aquí al 20 de junio.
Como el tiempo es poco y el Congreso está cerca de terminar su legislatura, para evitar que este proyecto de ley quede archivado, lo más seguro es que se espere a la próxima legislatura del Congreso, que empezará el 20 de julio de este año, más o menos en 2 meses, y a partir de allí empezarán con el proceso para poder aprobar el nuevo proyecto de reforma tributaria. Esto quiere decir que serán meses de espera.